ya estamos planificando lo que se viene para la otra semana. Nelson Lobos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mari también. Sí, eso vamos a dejar aquí las palabras de rigor básicas para poder presentarnos y también que la comunidad empiece a manejar todos estos términos. Abogado, historiador, magíster en Historia UDEC y director de Historia Mapuche, que estamos con este ciclo de conversaciones. Y yo voy a transparentar porque tú acá me dejaste tentadísima respecto al mate. Para la otra semana ya nos comprometemos. Obviamente. Ahí Cintia hablar un poquito de mate, de la cultura mapuche y en la nuestra también chilena. Que es tan rico de la tradición matera. No solamente para invierno. Oye, ¿y cambiaba mucho la vestimenta del pueblo mapuche en invierno y verano? Sí, por supuesto, igual que cualquier otro pueblo. Normalmente está asociado pensar en el pueblo mapuche como en dos periodos. Si uno se va el imaginario, es como los mapuches hoy, mapuche cualquier persona, cualquier colega, amigo, vecino. Mapuche en modo ceremonial y mapuche antiguo, que está este llamemos prejuicio de un tipo medio atarzanado, así en el caso de los hombres, las mujeres igual, con una especie de taparrabo, ¿cierto? Lautaro en este tremendo trabajo, lo tengo que decir, porque un trabajo yo encuentro fantástico, la estatua que está en la Plaza de Armas, pero no tiene ningún rigor histórico. Eso esa es la reproducción del imaginario, sí. No es lo que dicen las fuentes documentales de cómo era Leftraro o Lautaro. Oye, aparte que sí, pues pensándolo, el frío, aunque mucho verano tampoco, el país no te da para estar así. Claro, o sea, te quemas en el verano y en el invierno te da una pulmonía. Mira, nunca había hecho esa es la gracia de tener estos espacios que hacen ahí que uno se empieza a cuestionar todo esto. Palabras claves en esta conversación, tuculubún. Tuculubún es la vestimenta. Ya. Es la vestimenta. Macuñ. El macuñ es el poncho. Es Es que aquí le estamos aprendiendo, me cuesta un poco el macuñ con ella. El cupam es el chamal de las mujeres. Y chiripa. ¡Uy, chiripa! Me gusta la chiripa. Sí, la gente dice, ¡oye, le sale de chiripa! Quizás de dónde vendrá eso. ¿Y el pantalón? Es un pantalón que por ahí podría estar en alguna de las imágenes, que es un pantalón medio abombachado. Es parecido a la bombacha de los gauchos, pero es más corto, llega hasta... en realidad hay distintos largos. Hay a lo mejor los que conozcan el libro sobre Pascual Coña, hay una tapa clásica donde colocaban a un viejito ahí, un lonco, que estaba con una chiripa larga hasta los tobillos. Ahí estamos con este desglose, estas palabras claves que vamos a estar abordando el día de hoy como respecto al vestuario de los mapuches. Entonces decíamos tuculubún. Sí. Ahí está, vestimenta, sumel. Los Zumel, como con una Z, pero la Z no es así, pues que no es española, es una Z como Mapuzugún o Mapuzugún con D, pero es como muy sutil, es como suave, la lengua, con la punta de la lengua en los dientes. Interdental, creo que le dicen los lingüistas. Mira, ahí para ir aprendiendo. Chiripa, como señalábamos, pantalón, cupam, el chamal y el macuñ, que ahí me cuesta la ñ, el poncho, ahí dentro de las... Macún también le dicen en otros lados. ¿Cómo macún? Con N nomás. Con N, claro, también puede ser. Se entiende. Y claro, respecto a este imaginario que vamos creando y que vamos viendo ahí en algunas, no sé, típico libro de historia, que como dentro de las ilustraciones, ¿cómo va variando también a medida que va pasando el tiempo? Porque acá esto es respecto a mediados del siglo XVI. Claro, mira, la inquietud... por lo menos mía en torno a esto, empezó por las cosas lógicas. Claro, se ve estos guerreros desnudos que van a pelear contra... Y todos con caluga. Y todos con caluga y que van a pelear contra estos españoles, 150 españoles contra 4.000 personas que atacaban desnudas, medio atarzanados, así que nos mostraban. Y nada calza, tipos peleando... descubiertos, qué clase... Y claro, y por un lado sí dice Lautaro, gran estratega, o Leftraro, pero manda a sus soldados a pelear desnudo, no calzaba. En pelota. Entonces ya me puse a estudiar en su tiempo, tras las fuentes documentales, y por ese entonces nosotros trabajamos con la serie Siriado asesorándolo. Ya, sí. Y bueno, Carmen Gloria López, saludo para ella si está viendo el programa. Ella... ¿Vestuarista? ¿Cómo? ¿Es la vestuarista? No, periodista y guionista también de Leftraro. O sea, de Leftraro, de Siriado. Y resulta que ella se atrevió a cambiar el concepto de acuerdo a las fuentes documentales. ¿Y cómo te describieron las fuentes documentales? Bueno, dicho sea paso, y de ahí otros valientes que quisieron romper, y esto es muy valiente, porque están dentro del sistema, que es el Museo de la Historia de Penco.
¿Ya? Que en este caso Gonzalo Bustos, que era el exdirector, y hoy Jaime Robles también, y con todo el equipo de trabajo ahí, se atrevieron a decir, oye, innovemos y mostremos a los mapuches como los tienen las fuentes documentales. Y participamos también en un trabajo de recopilación, investigación histórica, que con la empresa Chucao, que ellos hicieron los maniquí, otro tremendo trabajo. Se abrió una nueva vitrina en el Museo de la Historia de Penco para que lo visiten, porque ahora el museo está cerrado porque lo están remodelando, pero cuando se arregle, visítenlo. Está súper interesante y súper rupturista. Y ahí se colocó como están las fuentes documentales del siglo Nelson, XVI. yo me voy a poner patúa al tiro y lo cerramos al aire, porque para que no digas que no. Cuando abra el museo, ¿te tiene que vayamos a hacer una notita? ¿Ya? Y ahí tú mismo nos vas haciendo la explicación respecto a lo que está ahí en exposición. Ahí, Cintia Arandao, ya tenemos 2 misiones con Nelson. Anotando. Vamos anotando porque aquí no me da el teléfono. Porque claro, para conocer y además haciendo esta invitación a la ciudadanía que se sume y conozca nuestros espacios, que somos bien ingratos en ese sentido, vamos a otros lados a conocer museos y teniendo acá todo este aporte. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo señalabas tú de investigación? ¿Y qué nos dicen los documentos? Bueno, los documentos en realidad, las fuentes tempranas, cronistas principalmente, igual uno lo ve en los testamentos que había de mapuches después, periodo... ¿Pero se le daba importancia así como para dejar registro o dentro de la cotidianidad? Sí, le daban importancia porque... sobre todo los religiosos, pero también hay descripciones de militares, donde no sé, no me acuerdo quién dijo qué cosa, pero variaba la vestimenta entre los mapuches de Aconcagua, Mapocho, a los mapuches de Chiloé, por ejemplo de Chiloé, y que es obvio, zona Chiloé y Puerto Montt, que en realidad el nombre hasta los años 60 era Melipulli, después 50, 60, después cambió esto a Puerto Montt. Usaban unos sombreros de piel, con cuero y con harto pelo, para protegerse de la lluvia. Es obvio, pero ¿cómo iban a andar desnudos con los fríos que hacen allá? Entonces, y describen muy bien la indumentaria de hombres y mujeres, y también la de los mapuches hay una diferencia entre los de Aconcagua y los de Mapocho y Santiago. Los de Aconcagua vestían más a la usanza tradicional. Ahí hablan de unas plantas con las que hacían la ropa. En cambio, los de Mapocho estaban mucho más tahuantinsuyo, atihuantasuyados. ¿Cuál es el tahuantinsuyo? El imperio del Inca. Y habían tomado mucho la cultura quichua. Entonces se vestían con algodón, por ejemplo, y usaban la ropa de los incas, estaban cambiando incluso la cosmogonía, relacionándose espiritualmente con el sol, los de Mapocho. Entonces estaban más ahincados, por así decirlo. Que los de Aconcagua... Que mantenían, ellos estaban en la resistencia, eso era como, podríamos acá decir, dentro de lo tradicional. Lo tradicional, sí. ¿Y que eso sería el pantalón? Como estamos hablando. Sí, como claro, la descripción como una chiripa. Una chiripa. Claro. O sea, hablaban de unas camisas que les dejaban los hombros destapados. Ya. Protegido. El macuñ, no se habla del macuñ en esa época todavía. El macuñ aparece como en el siglo XVII. Lo que se habla es que como que se envolvían como una especie... Como vemos las fotos de por ejemplo, de los tehuelches. Ya. Mapuchizados también ellos, y que se enrollaban como un lulo, así se hacían. Ya, lo mismo los mapuches en esa época. Se enrollaban y se protegían así del frío. Descalzos también hay algunas descripciones. Ahí, por ejemplo, este es un trabajo del Museo de la Historia de Penco que nos facilitó esto. Súper, ahí con... Eric Vázquez fue el autor de estos PPT. Que es como una capita. Claro, justamente esa es la mujer y los hombres, pero varía porque esto es más de Concepción y Penco. Las de Concepción, claro, ahí indica que andan como las del Mapocho, como que tú nos comentabas recién que traen las arcillas de cobre. Leamos, miren, el traje de esta gente era antiguamente unas mantas donde... de lana que les tomaba desde la cintura hasta las rodillas. Sí. Claro, hasta la cintura y hasta la rodilla, con una faja del tamaño y anchor de una cincha de caballo, se ata por la cintura, y otra manta pequeña echada por los hombros y presa en el pecho y dale hasta la cinta. Este era el antiguo traje, aun cuando ahora andan... Los más vestidos al modo del piru a causa de la ropa que de allá vienen de algodón. Son de buen parecer y dispuestos, y ellas por el consiguiente de buenos rostros. Precian de traer los cabellos largos, acostumbran las indias a pintarse la barba como los moriscos, hacen 3 rayas o media luna o la señal que se le antoja y los pechos de muñecas de los brazos. ¿Y eso cómo se lo pintaban? Con vegetales, tintas, o sea, tintas naturales. O sea, fíjense, hay uso de pinturas,
hay uso de adornos, por ejemplo, creo que acá en Concepción se usaban de oro. El oro se usaba. A lo mejor era intercambiado comercialmente con el Inca, con el Tahuantinsuyo, porque había comercio, si no, no estaban estáticos, había un universo comercial. O sea, nada raro que encuentren cosas de repente del Tahuantinsuyo en Villarrica, que había hallazgos. Y no es que hayan llegado necesariamente allá, comercio. Entonces, esto, y eso va variando de territorio en territorio. Pero también tenemos la ropa de guerra, la vestimenta de guerra que las están pasando aquí en la... Claro, porque no iban a andar ahí con el taparrabo. Peleando, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, la araucana de Alonso Ercilla Zúñiga. Estas son las cosas, no sé si la puede poner el señor director. ¿Podemos volver a la lámina anterior ahí en dirección para lo que nos indica ahí desde la lámina de Alonso Ercilla? Ahí están haciéndole el... Porque Alonso Ercilla, que es la araucana que a la generación antigua le enseñaban a aprendérsela de memoria. Criados con eso. Entonces, no obstante de que la araucana describe cómo era Leftar o Lautaro, lo representaban en pinturas y en los monumentos, los bustos, de manera totalmente diferente. Dice, del grato mozo el cargo fue aceptado, el favor que el general le daba, aprobólo como un aficionado, si alguno le pesó, no lo mostraba y por el orden y... uso acostumbrado, el gran Copolicán le trasquilaba, dejándole el copete de trenza larga, insignia verdadera de aquel cargo. Luego Diego de Rosales se dice de él, el cabello quitado solo con un copete que se dejaba por insignia de general, que era como para hacer la distinción. Claro, el copete era trenzado, o sea, aquí el copete va aquí en la puntita de la cabeza, como el que se dejó Ronaldo como el año 2006, cuando... ¿Y todo? ¿2012? 2002. En el Mundial 2002 que se dejó acá, ese es un copete. Yeah. Y acá es trenzado con Alonso, lo dice Alonso Ercilla. Y Alonso Ercilla era tan leída la araucana, pero a Lautaro no lo mostraban con la cabeza trasquilada, no lo mostraban con... Dicen que usaba peto de acero español, que le quitó a algún soldado español en la guerra, que usaba una camisa color granada. Que usaba chiripa, obviamente. Entonces un Lautaro totalmente distinto. Lo mismo con, Caupolicán, lo mismo con todos los de esa época. Y los guerreros mapuche, por ejemplo, incorporaban una cabeza de un jaguar. En el museo está la cabeza del jaguar. Te van a decir, ya tenemos que ir al museo. Chile. Que era un jaguar con cómo Chile. ¿Cómo está eso? Porque el país mapuche comprende el Gulu Mapu, que nosotros conocemos como Chile, y el Puel Mapu o Guaysuf Mapu, más Puel. Y eso es lo que hoy conocemos como Argentina. Y en el territorio argentino están las cabezas, o sea, hay jaguares, o nahuel, el nahuel. Cuando ustedes escuchan un mapuche que se llama nahuel, es porque es del linaje de los jaguares. Entonces, ¿por qué usaban estas cabezas? Porque la cabeza le daba el espíritu del jaguar, hay una lógica totémica ahí, el espíritu del jaguar apoyaba a este guerrero y él tomaba las características del jaguar cuando iba a la guerra. Esto es como Black Panther. Una cosa así. Oye, pero es que de verdad, así, a lo mejor se pueden reír en la casa, pero es que hacer una mezcla de repente, sobre todo para los más chicos, con cosas que estamos viendo dentro de lo popular, que es Marvel, que no aprendemos esas cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero tenemos una versión, viene de antes, de hecho. Existe un cómic de Guido Salinas, no me acuerdo cómo se llama, lo pueden buscar en internet. Ya vamos a cambiar los temas, Nelson, y vamos a posicionar ese tema también. Oye, ahí está esa de mentira, sí, no salimos a cazar un nahuel por ahí a caballo y con los lucados, las boleadoras, como lo hacían antiguamente. Oye, increíble respecto a esto. Y esa evolución del vestuario a medida que, claro, como tú señalabas, que un término que usaste cuando se iban españolizando. No, o sea, la verdad que después fueron integrando distintos... Ahí está la vitrina. Ahí está la cosita de metal que tú señalabas. No, ese es el español. Yo pensé que era que los españoles tampoco andaban todos así. Los españoles, los más ricos andaban así. El español normal, el de a pie, andaba igual que un guerrero mapuche. Pero ese como de guerra, somos Claro, pero los que tenían más recursos económicos podían andar con esta... Para protegerse. Los otros a veces no tenían ni espada. La pobreza de los soldados españoles era tremenda. Entonces, pero efectivamente, con el transcurso del tiempo se integraron nuevas vestimentas como los españoles integraron las mapuches. El comercio de poncho o macuín fue tremendo. En el siglo XVIII hay un registro de algo de 20.000 o 200.000 macuín, 20.000 parece, que se exportaron a Perú. O sea, los mapuches le vendían a los españoles de acá de Concepción y de acá se vendía, pongamos, a Perú el macuín. Y los españoles de la frontera, muchos vestían como mapuches. Esto era escandaloso para la gente de Santiago, que venían los señores ahí encopetados y veían a estos españoles que andaban con chiripa, que jugaban palinque. ¿Qué es esto? Y los loncos del lado
fronterizo mapuche empezaron a usar sombreros españoles, a usar bastones de mando español. Entonces se genera esta cosa que hablábamos la semana pasada de la interculturalidad, el tema fronterizo. Nelson, y lo que significa también esto a medida que va pasando el tiempo y que, bueno, respecto, por ejemplo, ahora cuando se enseña en los colegios, tenemos como un imaginario respecto a la vestimenta, lo mismo que pasa, no sé, pues tipo septiembre y ya, nos vamos a vestir con la vestimenta de nuestros pueblos originarios, norte, centro, sur. Y como que a veces, claro, quedamos como con esa imagen, no con dentro de la cotidianidad, cómo vamos cruzando eso y cómo también vamos acercando esto a las nuevas generaciones. O sea, la cotidianidad, las personas mayores, las mujeres sobre todo, y en algunos territorios usan la vestimenta, el munolonco, por ejemplo, que la pañoleta la usan, también el cupam lo usan, pero la gente mayor, las chicas más jóvenes... igual que tú, cualquiera otra persona, igual que los hombres. Los hombres, los chachai, la gente mayor, el típico sombrerito de los años de 50, 60. Pero eso lo mantienen también respecto a dentro de esta tradición y me imagino como para situaciones especiales. No, la cotidianidad. Ya. No, la situación especial, ahí se viste de lo que vemos en los medios de comunicación, la mujer con su platería, que la platería es un fenómeno más del siglo XVIII, XIX. Antes era... ese accesorio ahí, ¿cuándo llega? Porque acá veíamos, por ejemplo, respecto no quiero decir el maquillaje, pero a estas pinturas. Esto era oro, por ejemplo, brazaletes de oro que usaban. Después el oro empieza a caer en desuso. Ahí está, por ejemplo, esos brazaletes de oro. El cobre también se usaba. Y eso probablemente tiene que ver con que llegan los españoles preguntando por oro, por oro, por oro. Entonces ya te hacen trabajar en las minas de oro. Aquí en Quilacoya, por ejemplo, en Hualqui, el río Quilacoya, ahí había minas de explotación de oro. Y ya no quiero saber nada con el oro. Entonces mejor trabajemos otro metal, que la plata. Que la plata, registros de uso temprano hay poco. De cobre hay mucho. Pero la plata después, ya siglo XVII, XVIII, se ve la plata y después la plata se masifica. Y tiene también un trasfondo cultural, como protección, como contra. Claro. Como contra. Se te pone oscura la cadenita porque te están tirando para arriba. Claro. Entonces, la plata se integra de manera importante y también un símbolo de riqueza. Entonces, los grandes señores, los ulmen, que ulmen es como un hombre rico, a sus esposas, a todas se procuraban de traer, de que tengan su mayor cantidad de platería, sus caballos ajaezados con plata por todos lados. Esto el gaucho en Argentina toma mucho esta tradición y andan con los cabezales, creo, los caballos, con plata también los gauchos, y eso es tradición mapuche. Y eso ustedes son carísimos andar mandando a hacer eso. Espuelas de plata, todo de plata. Era la forma de ostentación de la riqueza mapuche en esos siglos. Pero antes había otra forma de ostentar la riqueza, que era la vestimenta española, hacían un malón y se vestían con cualquier cosa en un encuentro importante. De repente uno andaba con vestimentas de cura y con el sombrero de no sé quién, pero con eso se apropiaban simbólica y ritualmente del español y también ostentaban el poder económico y político respecto de sus pares o de los otros territorios mapuches también. Entonces la vestimenta es súper importante. Por eso queríamos abordarla el día de hoy. Hagamos esa invitación que tú señalabas cuando ya esté a disposición ahí desde el Museo de Penco respecto a todo este trabajo que se realizó y para poder ir conociendo un poquito más respecto a nuestros pueblos originarios. Perfecto, bueno, hacer la invitación a todos. El museo va a estar, no sé cuándo van a abrir realmente, pero van a abrir, así que esperemos que pronto. Ahí tiene un equipo fantástico que los va a poder acompañar, orientar y vayan a entretenerse y vayan a cuestionarse estas cosas. A ver ahí, porque es impactante que les digan este es un mapuche con una cabeza de jaguar, es como, ¿what? Y ahí están las fuentes, ustedes lo pueden leer y pueden conversarlo y pueden discutirlo en la casa. Esa es la idea, generar este debate y salir además de estos estereotipos y este imaginario creado que por muchas razones en realidad a veces no muy positivas. Y la otra semana nos vamos a cuestionar más temáticas con un matecito. Con un matecito. Ahora adelante, un matecito. Ahí para que la otra semana ya estén preparados también en su casa. Nelson, nos vemos la próxima semana. Que esté súper. Pues, muchas gracias. Así que Mapuzungún, mate tuaín, pupeñi, capula miel. Vamos a tomar mate, hermanos y hermanas. Me lo va a llevar por escrito, para decirlo bien.